Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Pérez, soy médico psiquiatra de la clínica del Centro Terapéutico Reencontrarse. En la tarde de hoy pues quiero hablar acerca de un tema que se llama memoria y olvido. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Sí? Voy a hablar entonces acerca de algunos aspectos sobre la memoria, sobre el olvido y hablar acerca de cuando ocurren algunas situaciones con nuestra memoria que nos lleva a consultar al especialista para buscar ayuda de lo que nos pasa. Bueno, primero quisiera presentarme. Yo soy médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia. Eh, Tengo una maestría en neuropsicología y tengo una subespecialización en neuropsiquiatría. Bueno, como les decía, pues soy médico psiquiatra de aquí del Centro Terapéutico Reencontrarse. A lo largo de la charla voy a estar hablando de la definición de la memoria, de lo que es el olvido. Voy a hablar un poco de cómo se forma la memoria, cuáles son los tipos de memoria. Voy a hablar también de cómo se evalúa la memoria, cuándo debemos preocuparnos por ciertos aspectos, cuando se empiezan a presentar dificultades de la memoria. Hablar sobre los trastornos de memoria y por último hablar sobre el tratamiento, la intervención y cómo la intervención puede ayudar a este tipo de alteraciones. Bueno, empecemos hablando de qué es la memoria. Podríamos decir que la memoria es una función cognitiva superior que nos permite tener una información, poder manejar esa información y cuando necesitamos volver a utilizarla, pues acceder a ella. Es muy importante la memoria para el aprendizaje. Algunos autores mencionan que la memoria da como esa capacidad de saber quiénes somos, de conocer lo que hemos hecho, cómo se ha ido desarrollando nuestra existencia. Sin memoria no tendríamos identidad, no sabríamos quiénes fuéramos. Una de las formas cómo se define la memoria tiene mucho que ver con los procesos que tiene la memoria. La memoria tiene principalmente tres procesos: un proceso que se llama el registro o la codificación, otro proceso que se llama el almacenamiento y un proceso que se llama la evocación o el recuerdo como tal. Voy a hablar de cada uno de estos procesos que me parece que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El proceso de registro o codificación es el hecho de que nosotros podamos darle un simbolismo o de alguna manera como una codificación a lo que nosotros podemos detectar por los sentidos. Imagínense ustedes que vean una imagen que nunca han visto en su vida. Pues ustedes lo primero que van a hacer es relacionarlo con algo que han visto anteriormente, ¿sí? Si esa imagen es parecida a un rostro, pues ustedes van a hacer relación a ese rostro que han visto. O si esa imagen es parecida a alguna otra situación que han visto en el pasado, pues ahí es donde lo van a relacionar. Luego entonces el registro, la codificación es el que se le pueda dar, digamos, como una representatividad a lo que podemos captar por los sentidos. Ese es un primer paso que hace la memoria, hace un registro en nuestra mente. Ahora, para que nosotros podamos almacenar, que es el segundo paso, el almacenamiento es cuando ese estímulo o esa información que nos llega por los sentidos empieza a presentarse de forma repetitiva. Cuando yo les hablo de ese estímulo que han visto por primera vez, si ustedes no lo ven, digamos, no solo una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, pues ya va a empezar a parecerle familiar ese estímulo y no va a ser extraño.
Ese es un proceso que hace la memoria. A medida que se va repitiendo el estímulo, se repite y se repite y se repite, pues digamos que va quedando una información en la que nosotros empezamos a estar más familiarizados. A eso se llama el almacenamiento. Y por último, está el proceso de evocación. Es decir, si esa imagen que estábamos viendo o ese estímulo que estaba presente ya no vuelve a estar ahí, no lo volvemos a ver. Pero luego tenemos que utilizar esa información por una u otra razón, pues digamos que nuestra memoria tiene la capacidad de dejar esa información y que si nosotros necesitamos utilizarla, pues va a volver a aparecer en ese momento para que podamos volver a usarla. Entonces, la memoria tiene esos procesos, ese proceso de codificación, de almacenamiento y de evocación. Cada uno de estos procesos puede ser evaluado de forma independiente y aunque los tres son importantes para la buena memoria, hay enfermedades que pueden afectar uno u otro proceso. Es decir, a veces las personas que padecen uno u otra patología pueden ver afectado su proceso de registro, su proceso de almacenamiento o su proceso de recuerdo. Bueno, ahora, nosotros recordamos, digamos, mucha información, pero también olvidamos. ¿Qué es el olvido? El olvido es esa información que en un momento determinado ya no tenemos presente, que en un momento lo teníamos, pero que ya no tenemos presente. Imagínense ustedes que les hayan dado un número telefónico para aprenderse y que ese número telefónico solo lo necesitemos por un momento, por un instante. Pues lo vamos a utilizar por ese momento que tenemos, digamos, como esa necesidad, pero luego de que pase el tiempo puede ser que lo olvidemos. El olvido, hasta cierto punto, es algo fisiológico, es algo normal que ocurre en todos los seres humanos. No podemos recordar todo. Todas las personas que vemos en nuestro día no las vamos a recordar. Solamente vamos a recordar aquellas experiencias que vamos a necesitar y que vamos a tener más presente en nuestro día a día. El olvido entonces es algo importante, es algo necesario. Muchas veces nosotros como psiquiatras vemos pacientes que por alguna razón no olvidan mucho y entonces empiezan a tener cuadros de estrés, de angustia, empiezan a sentirse con mucha carga porque no son capaces de dejar ciertas situaciones como es lo que pasa en el olvido, ¿sí? Hay varios estudios que han mostrado que así como que se le olviden a uno muchas cosas no es bueno, pues recordar absolutamente todo tampoco es bueno. Sí, hay un libro, mejor un cuento muy famoso de Jorge Luis Borges llamado Funes el Memorioso, en donde cuenta la historia de un hombre que recordaba todo, absolutamente todo. Y ese hombre estaba con muchos problemas de salud, no dormía, tenía dolor de cabeza, tenía dolores musculares, tenía muchas somatizaciones. Por eso, porque no podía olvidar. Luego, de ahí la importancia de que sea importante el olvido. ¿Cómo se forma la memoria? Bueno, esto es un proceso fisiológico, no nos vamos a detener mucho en eso porque no deja de ser un poco complejo, pero es un proceso que tiene que ver con, se da en la región cerebral. Hay unas áreas cerebrales que están encargadas de hacer todo lo que es la parte del almacenamiento. Yo más adelante voy a explicarles que hay diferentes tipos de memoria, pero como les decía, a nivel cerebral hay unas áreas que se encargan de ese almacenamiento. Lo que ocurre a nivel biológico es que a medida que digamos, nosotros nos exponemos a un estímulo y ese estímulo va siendo repetitivo,
A medida que se da esa repetición, se dan una serie de procesos a nivel neuronal que van llevando a que se activen ciertas vías, ciertos neurotransmisores, ciertos iones que van a hacer que se guarde esa información. Tiene mucho que ver lo que les decía ahora, la repetición. A medida que yo repita algo, pues va a haber más probabilidad de que eso se quede guardado en la memoria. Cuando un estímulo se presenta solo por una vez, hay una serie de procesos bioquímicos para dar, digamos, como ese simbolismo que yo les hablaba inicialmente, para que pueda quedar guardado en nuestro cerebro. Pero si el estímulo se repite y se repite, ya entonces esa repetición va a dar serie a unos procesos biológicos en los cuales la persona ya va a estar más familiarizada con ese estímulo. Como yo les decía al principio, no es lo mismo que usted vea un rostro desconocido, que lo vea por primera vez, a un rostro que usted vea varias veces, ¿cierto? La reacción al rostro que usted vio por primera vez es distinta a la reacción de un rostro con el que usted está familiarizado. Esos son los procesos biológicos que ocurren a nivel cerebral y que garantizan que esa información pueda ser almacenada. Ya información, digamos, de mucho tiempo, por ejemplo, si a alguien le preguntaran la dirección de su casa, el teléfono de su celular, si lo tiene hace mucho tiempo, o el nombre de sus padres, bueno, entonces ya esa información que necesitamos para mucho tiempo, para toda nuestra vida, es una información en la cual hay unos procesos que guardan esa información y la van a consolidar. Y pase lo que pase, ya esa información no se olvida, no se olvida, ¿sí? Eso también tiene mucha relación con las situaciones que nos movilizan sentimientos. Uno recuerda muy fácilmente situaciones que movilizan sentimientos. Por ejemplo, una situación traumática, una situación dolorosa, una situación de mucha alegría. Con frecuencia se termina recordando por esa relación también que hay de zonas que tienen que ver con las emociones y zonas que tienen que ver con las regiones cerebrales. Ok, ahora hablemos de los tipos de memoria, es un punto muy importante. Tenemos diferentes tipos de memoria, eso está bien estudiado. La memoria no es unitaria, la memoria tiene diferentes tipos. Digamos, como para no hacerlo muy complejo, voy a mencionarles como las más conocidas. Hay una memoria, por ejemplo, a corto plazo y hay una memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo es aquella memoria que necesitamos rápidamente. Es como el ejemplo que les ponía yo ahora. Si yo necesito un número telefónico para llamar a alguien, no tengo un papel donde anotarlo, pues lo puedo grabar en mi memoria por un tiempo corto. Esa memoria es una memoria de corto plazo. Si yo no necesito ese número para más nada, sino solo para hacer la llamada, luego de que haga la llamada, posiblemente a mí se me va a olvidar ese número telefónico, ¿sí? Es una memoria de corto plazo, ¿sí? Igual que si tú vas a hacer una vuelta en el banco y te dan el número de un ficho y el número del ficho es tal, pues yo lo voy a recordar mientras hago la vuelta, pero una vez termino de hacer la vuelta y ya no necesito esa información, posiblemente en 10 días no voy a recordar cuál es el número del turno que tenía para hacer esa vuelta en el banco. Esa es la memoria de corto plazo. Hay otra memoria de largo plazo, que es la memoria que utilizo, que utiliza la información que he tenido por un tiempo largo, de meses, de años, ¿sí? Digamos una fecha de cumpleaños que de un ser muy especial y yo la sigo recordando. Bueno, esa información es una información de largo plazo. Son dos memorias distintas que son producidas en partes diferentes.
Una persona puede perder la memoria a corto plazo y conservarla a largo plazo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los familiares o los mismos pacientes pueden pensar que cómo es posible que olviden las cosas a corto plazo, pero que sí recuerden a largo plazo. Pero la explicación es esa, porque hay diferentes almacenes y hay un almacén a corto plazo y un almacén a largo plazo. Otra de las clasificaciones frecuentes que se hacen con la memoria es la memoria, una memoria que se llama implícita y otra memoria que se llama explícita. La memoria explícita es toda aquella que nos da la información acerca de los conceptos. Hay una parte de la memoria explícita que se llama la memoria semántica, que tiene que ver mucho con definiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un teléfono? ¿Para qué sirve un teléfono? Todo eso es una memoria explícita, es del mundo que nos rodea. Y también la memoria explícita tiene que ver con la memoria autobiográfica. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho durante la vida? Toda esa memoria es una memoria autobiográfica, hace parte de la memoria explícita. Y hay otra memoria que es una memoria implícita, que es una memoria que tiene que ver más con aquellas acciones o actividades que hemos aprendido a realizar o a hacer. Como es el caso de si aprendo a manejar bicicleta, eso es una memoria implícita, ¿sí? Si aprendo a cepillarme los dientes, es una memoria implícita, ¿sí? Y esa memoria implícita es una memoria que se conserva casi siempre y es difícil de perder. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si una persona aprende a conducir automóvil y no vuelve a conducir automóvil a lo largo de su vida, se demora 10 años sin conducir automóvil, pues posiblemente a los 10 años va a volver a saber conducir automóvil, porque las memorias implícitas son las más difíciles de perder. Una persona puede perder la memoria explícita sin perder la memoria implícita. Yo recuerdo mucho un paciente que tuve en mi consulta, que él era mesero de un restaurante importante y él olvidó toda la información, él ya incluso no sabía ya ni cuántos años tenía, pero a pesar de que había olvidado toda la información, él seguía pudiendo organizar la mesa como siempre lo había aprendido a hacer como mesero. Sabía cuál cuchillo iba primero, cuál cuchillo iba después, cómo iban los tenedores. Eso nunca lo había olvidado. Eso es memoria implícita. Entonces hay diferentes tipos de memoria y puede alterarse una sin que se altere otra. Ahora, ¿cómo se evalúa la memoria? La memoria puede evaluarse de diferentes maneras. Casi siempre utilizamos herramientas de tipo neuropsicológico. Las herramientas de tipo neuropsicológico son pruebas que han sido calibradas, estandarizadas, para que yo pueda, digamos, medir, cuantificar, calificar de qué manera este paciente tiene un rendimiento de memoria. Un ejemplo como para que ustedes se hagan una idea. Hace mucho una persona mencionó que normalmente una persona cuando se le dan una lista de palabras, pues va a llegar digamos, a recordar más o menos unas 7 palabras, pudiera fluctuar más o menos entre unas 5 a 7 palabras, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, si yo le doy una lista de palabras a una persona y esa persona puede recordar al menos 5 o más palabras, pues posiblemente esa persona no tiene ninguna dificultad de memoria, ¿sí? Pero si esa persona no es capaz de recordar ninguna palabra, pues posiblemente vamos a descubrir que esa persona tiene una dificultad en su memoria. Si por el contrario yo a una persona le diera una lista de 10 palabras y esa persona me respondiera las 10 palabras,
pues podríamos estar ante una persona que tenga una memoria prodigiosa, una memoria bastante buena, ¿sí? Entonces la forma en que se evalúa la memoria generalmente es con test, con pruebas. Bueno, también se puede hacer a través de otra serie de exámenes un poquito más sofisticados. Se puede hacer también imágenes cerebrales. En algún momento hay unas imágenes que se llaman imágenes cerebrales funcionales y que uno puede combinar la actividad de la memoria con la imagen cerebral y ver cuando uno hace la actividad cuál es la parte, digamos, cerebral que se activa cuando se hace esa actividad. Bueno, ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos por la falta de memoria? Como les mencionaba hace un instante, los olvidos es algo que hasta cierto punto puede ser normal. Y uno puede olvidar porque pase mucho tiempo, por ejemplo. Cuando pasa mucho tiempo y un estímulo no se repite, se olvida, ¿sí? Si yo dejo de ver mucho tiempo a una persona, puedo olvidarla. Si yo hay una información que dejo de ver mucho tiempo, pues puedo olvidarla, ¿sí? Eso es hasta cierto punto normal. También pueden haber olvidos con diferentes etapas de nuestra vida. Puede ser que lo que recordábamos cuando éramos niños, cuando estemos en la adolescencia o cuando estemos en la edad adulta, puede ser que lo veamos de otra manera o que ya no lo recordemos. Eso también es normal. A través de las etapas de la vida tenemos una mirada de las cosas distintas y podemos olvidar. También podemos olvidar cuando tenemos momentos de estrés, cuando estamos ante muchas cosas que tenemos que resolver. También podemos olvidar. También podemos olvidar cuando de alguna manera tenemos una dificultad personal, una dificultad de salud. En ese tipo de situaciones también podemos olvidar, ¿sí? Digamos que en ese tipo de situaciones es normal que hayan olvidos. Con la edad también es normal que con el paso de los años, usualmente a partir de los 65 años hacia adelante, pues las personas puedan olvidar, ¿sí? Más frecuentemente. Claro, hay muchos estudios que hablan que la capacidad de memoria máxima se alcanza más o menos hasta los 30 o tal vez un poco más, pero a partir de más o menos de los 40 años vamos a tener un declinar. Y con el paso del tiempo, pues cada vez se nos olvidan más las cosas. Eso es normal. Pero ¿cuándo debemos preocuparnos porque tengamos un problema de memoria? Bueno, entonces debemos preocuparnos cuando por ejemplo, no olvidemos fracciones de los episodios, sino que olvidemos todo. Y uno pone con frecuencia el ejemplo de que cuando, por ejemplo, vamos a ver una película o vamos a ver si estamos viendo una película y puede ser que yo no recuerde el nombre de un actor y yo diga, bueno, ¿cómo es que se llama este actor? Y que yo diga, realmente no recuerdo el nombre de este actor. No es lo mismo esa situación a que yo, por ejemplo, olvide que he visto la película, ¿sí? Y que ni siquiera recuerde que he visto la película. Cuando estoy olvidando el todo, pues realmente es una situación que digamos puede llevar a que nos preocupemos como tal, ¿sí? Bueno. ¿Cuándo más debemos preocuparnos? Debemos preocuparnos cuando esos olvidos están interfiriendo en nuestra funcionalidad. Por ejemplo, si realmente hay algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer y no podemos volver a hacer por la memoria, como si yo, por ejemplo, yo diera clases o una persona diera clases a unos estudiantes y por los olvidos se me dificultara poder dar las clases.
eso ya es una preocupación y es algo que debe ser consultado con el médico, con el especialista. Cuando los cambios empiezan, digamos, a ser cada vez, digamos, más frecuentes, más repetitivos y empiezan a invadir todas las esferas de nuestra vida, también es importante que podamos consultar, ¿cierto? Cuando tal vez de alguna manera no solo nos está pasando en nuestro trabajo, sino que también nos pasa en nuestro entorno familiar, en nuestros entornos personales, en nuestro entorno social, también es una de las situaciones que debemos preocuparnos y debemos consultar. Ante toda preocupación, pues uno debería consultar al médico o al especialista, y en caso de que existan dudas de que pueda haber una alteración de la memoria, se puede solicitar un examen, uno de los que yo les decía ahorita, una evaluación neuropsicológica, y esa evaluación neuropsicológica nos va a arrojar un resultado de si realmente puede estar ocurriendo algún problema de memoria o si realmente nuestra memoria está bien. Las pruebas son capaces de determinar si realmente el problema es de memoria o si el problema es de otro ámbito. ¿Cuáles son los trastornos de la memoria? Bueno, pueden haber trastornos de la memoria asociados a muchas situaciones. Hay situaciones, por ejemplo, metabólicas, cuando hay alteraciones de las vitaminas, cuando hay alteraciones de, por ejemplo, que una persona puede tener una anemia, y esa anemia, digamos que ha estado presente por muchos años, pues pueden haber problemas de memoria. También pueden haber problemas, digamos, con hormonas. Las personas que tienen problemas de hipotiroidismo pueden tener alteraciones de la memoria. Pacientes que pueden tener problemas de diabetes, pacientes que son hipertensos pueden tener, de acuerdo a las complicaciones que tenga la hipertensión, problemas de memoria. Todo lo que nosotros vemos mucho pacientes con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos que afectan la memoria, los pacientes que tienen una situación de dolor por un duelo, por la pérdida de un ser querido, por la terminación de su relación matrimonial, pueden tener problemas de memoria que obviamente van a ser evaluados por el profesional, por el experto, y que se determinará si puede ser secundario a esa situación. Los trastornos primarios de la memoria se llaman las demencias. Posiblemente ustedes estén más familiarizados con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta una zona que se llama el hipocampo que tiene que ver con el almacenamiento de memoria y que va llevando a que la persona vaya perdiendo su memoria. Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que es insidiosa, progresiva, y que va llevando a que un paciente pierda por completo pues todos los recuerdos que tiene almacenados. Hay muchos otros tipos de memoria. Están las memorias de tipo vascular, las demencias de tipo frontotemporal, las demencias de tipo vascular, las demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson, una demencia que se llama de cuerpos de Lewy, las demencias por golpes en la cabeza, demencias postraumáticas. Hay otras demencias asociadas a la genética, como demencias de la enfermedad de Huntington. Bueno, otro tipo de demencias que pueden llevar a una afectación de la memoria. ¿Cuál es el tratamiento, ya por último, para poder finalizar? ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de memoria? El tratamiento de los trastornos de memoria son básicamente, pues hay unos que son con medicamentos y otros que son con estímulo. Los medicamentos, hay unos medicamentos que se llaman antidemenciales y que se utilizan para poder enlentecer el proceso de las alteraciones de memoria, y digamos que se dan básicamente para eso, para poder enlentecer. Y ya toda la parte, digamos, que tiene que ver con terapias, es aquellos estímulos, aquellos ejercicios que van a hacer que las personas, en el caso de que se pueda recuperar, pues puedan recuperar, o en el caso de que no, pues se vaya enlenteciendo
digamos, estos problemas de memoria. Siempre recuerden que es importante hacer una buena actividad. Ustedes pueden en casa hacer actividad física, hablar, recordar mucho, digamos, todo lo que tiene que ver con la información. Es muy importante, yo quisiera hacerles énfasis en que una de las cosas que se pueden hacer para evitar o enlentecer la aparición de olvido, de alteraciones de la memoria, es algunos hábitos que es importante tener en cuenta. De hecho, eso está bien estudiado. Hay algunos hábitos que pueden ser tenidos en cuenta para poder enlentecer ese proceso. Por ejemplo, el ejercicio, la actividad física, es algo que ayuda bastante. Tener, digamos, todo lo que tiene que ver con estímulos como poder conversar con otras personas. El lenguaje estimula mucho la memoria. Mantener unos buenos niveles de presión arterial, es decir, que las personas que son hipertensas, cuidarse bien de la presión arterial, tener unos buenos niveles de azúcar, llevar una buena dieta, eso es también algo que nos ayuda en el enlentecimiento de la memoria. Cero alcohol, cero consumo de sustancias psicoactivas, drogas, nada de drogas, porque eso afecta la memoria, ¿sí? Esos son, digamos, algunos conceptos que es importante tenerlos en cuenta. También en la parte del estrés, evitar el estrés en lo más posible. Todo eso van a ser ayudas para que pueda el proceso de memoria estar mucho mejor. Bueno, eso era básicamente pues lo que les traía en la charla el día de hoy. Quiero ya despedirme. Recuerden que en cualquier situación que ustedes sientan que tienen alguna dificultad en la memoria, pues pueden consultar con su entidad de salud, consultar con especialistas. Aquí en Reencontrarse, pues tenemos también varios especialistas que pueden ayudarlos en caso de que haya alguna dificultad con ese tema de la memoria. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.